Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este último partido de la jornada, bienvenidos a este duelo que va a enfrentar al cuadro anfitrión de esta primera jornada, al Club de Fútbol Benidorm Folletes y a la barriada La Playa, partido que va a cerrar esta primera jornada en el campo 2, partido que va a medir estos dos equipos. Venció en el primer duelo de la jornada el conjunto onubense, el Fútbol Playa Huelva por 3-6. Empataron en el segundo partido de la jornada Barcelona y Club Deportivo Santa María, y en el último partido se van a enfrentar Benidorm Folletes y el conjunto del puerto de Santa María, barriada La Playa. Así que veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Recuerden, 3 partes de 12 minutos, 3 partes de 12 minutos a tiempo corrido, a excepción de las faltas y de los goles. Cuando vemos ahí a los capitanes, a Jorge García por parte del Benidorm Folletes, a Cristian Torres por parte del conjunto, al conjunto dirigido, ese equipo, cuando vemos ahí ese abrazo, ese beso entre Jorge García y Cristian Torres, el capitán, los capitanes de uno y otro equipo. Cuando vemos al Benidorm colocarse a la derecha de nuestras pantallas, con esa camiseta roja, calzonas negras, el conjunto gaditano que va a jugar con esa equipación blanca, verde y con detalles amarillos. Va a dar comienzo el primer periodo, va a poner la primera pelota en juego el cuadro, va a poner la primera pelota en juego el equipo del puerto de Santa María, va a poner la primera pelota en juego la barriada de La Playa. Va a comenzar este último partido de la jornada, este partido que va a cerrar esta primera jornada, la primera de las 3 jornadas que nos va a deparar esta primera división de fútbol playa masculina. Va a poner la primera pelota en juego, preparados los jugadores de lo que el colegiado comienza a descontar segundos al crono. Se la quitó de encima el equipo de Benidorm, la pelota en el perfil defensivo, la tiene ahí Nene, intentaba el remate al lateral de la red. La primera oportunidad del partido se la apuntamos a Cristian Torres, la primera oportunidad del partido se la apuntamos al Capi. Cuando vuelve a la carga, vemos ahí el lanzamiento de primeras con pierna izquierda y a punto ha estado de colarse en el fondo de las mallas para el crono el colegiado, para el crono el árbitro de la contienda, para pedir ahí tranquilidad en el interior del área. Preparado ya el dorsal número 10, es Paulinho, quien va a poner esa pelota desde el perfil derecho, lo hace hacia atrás para su portero, esférico que toca ahí hacia el perfil diestro, la pelota que se la queda el guardameta, avanza con la pelota controlada, puede buscar el lanzamiento, finalmente se apoya en el perfil izquierdo, ese balón que se queda muerto en el área, quiere aparecer por ahí el dorsal número 6, es José Manuel Llavero, la pelota a la derecha, la toca cortita y José Manuel Llavero quiere darse la vuelta, lo hace sobre sí mismo, pero está muy encimado, pierde el balón, viene al corte nuevamente ese ahora Mariano Sanz el que avanza con la pelota controlada, Mariano Sanz que sigue, ese esférico que va a ser para el conjunto gaditano, y la pelota que la tiene pegadita a la lateral, la mueve el barriada La Playa, el remate demasiado alto, el remate que se marcha por muy poquito, la tuvo ahí Digao que buscaba ese lanzamiento, buscaba el remate
La pelota que es ya para el conjunto de Benidorm. Buena ahí la media vuelta de el futbolista. Quiere tocar por delante, quiere tocar ahí para... Era Michael Fernández quien lo intentaba. El balón que se marcha muy por encima del travesaño y va a poner ya en circulación el esférico. El conjunto gaditano, el remate del guardameta que no encuentra portería, buscaba sorprender desde lejos Nene. El balón se lo queda el cancerbero. La pelota que la toca ahí por dentro para José Manuel. El balón atrás para José Carlos. José Carlos que le pega. Tiene que intervenir Nene. Tiene que intervenir el cancerbero. El conjunto del Puerto Santa María. Como le pegó con todo José Carlos Caballero. El esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde la esquina. Menos de 9 minutos para llegar al final este primer periodo. La pelota ahí hacia adelante. Quiere hacer algo conjunto gaditano. Ahí se intentó hacer el recorte. Llega con toda la ventaja del mundo Nene. Llega con toda la ventaja del mundo el guardameta. El balón que es para el Capi. Esa pelota que la intentaba y era Mariano quien buscaba el remate, pero se hizo inmenso Nene para cortar, para evitar el tanto. El esférico hacia arriba, la quiere pelear con la testa, la toca por delante, la deja para su guardameta y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto de la barriada La Playa. Esa pelota que intentaba meter Paulo Enrique. Quien se la queda es Mariano Sanz. Toca de cara para su compañero, para Michael Fernández. Su guardameta, el balón por delante. Ojo a la media vuelta. Intentaba el remate. Lo consiguió, pero muy forzado ese esférico que se marcha por línea de fondo. Ya la mueve el conjunto portuense. Ya la mueve el cuadro del Puerto Santa María. Balón hacia el otro perfil. La pelota por dentro. Esa pelota que no encuentra a nadie. Sale con todo José Carlos Caballero. Ahí la pelea por el balón. Campo rival. Y dice el árbitro que esa pelota ha salido de banda. Dice el árbitro que esa pelota es favorable al conjunto gaditano. El balón que lo va a tener la pelota ahí por el perfil izquierdo. Puede buscar la chilena. Ese remate lo atrapa, lo bloquea, mejor dicho, el defensor. Ahí la pelota por dentro. Tiene que llegar para evitar males mayores. Y va a ser saque de esquina, va a ser córner. La devolución atrás que no fue del todo buena. Va a ser saque de esquina para el conjunto gaditano. La pelota ahí por dentro. Puede ensayar el disparo. Se marcha muy alto. Se marcha muy por encima del arco. Y el balón que lo tiene el guardameta. La va a pegar arriba. Esa pelota directamente de portería a portería. La dejó pasar, pero no se entendieron ahí los jugadores del Barriada La Playa. Cuando hay falta clara. La falta cometida sobre Mariano Sanz, que va a tener una buena oportunidad para poner a su equipo en ventaja en el marcador. Pues ahí como dejó la pelota pasar y acabó recibiendo la falta clara. Va a gozar de una oportunidad de oro. Va a gozar una buenísima oportunidad para poner el 1-0 en el marcador. El Benidorm Folletes
Va a ser Mariano Sanz quien la va a tener. O que lo atrapa Nene. En segunda instancia se hace con esa pelota. Acabó recibiendo la falta. Ahí vemos cómo se duele de su el lanzamiento potente. Que la acaba atrapando con la cara. No sé si es cara o mano. La pelota que la va a tener ahí Nene, que toca en cortito para su compañero. Ese balón nuevamente para Nene. Nene que tiene que dejar, tiene que ceder ahí para su compañero. Se da la media vuelta. Ese esférico. Y lo va a tocar. La pelota que llega a línea de fondo. El centro al área lo despeja la defensa. Pero toda la ventaja para el conjunto gaditano. 5 para llegar al final de este primer periodo. Y es Nene quien avanza. Nene que tiene opción de disparo. Nene que se lo piensa. Finalmente la cede ahí para su compañero. El esférico. Y lo va a buscar. Y esa pelota que se marcha alta. Intentó sorprender aprovechando que no había portero. Muy lejos. Y ahí lo intentó José Manuel. El esférico atrás. La pelota. Y para el guardameta. Ese balón. Y lo va a tocar. Intentaba sorprender, pero no pudo hacerlo el guardameta. Y quien ya la mueve es Michael Fernández. Michael que se da la vuelta. Michael que quiere avanzar con la pelota controlada. La deja ahí en cortito para su compañero. Ese balón que quiere darse la vuelta sobre sí mismo. Manuel Gato intentaba llevársela. Consigue forzar el saque de esquina. Consigue forzar el córner. Y el esférico que lo va a poner ya al área. Intentaba llegar Mariano. Mariano que no puede hacerse con esa pelota. Aleja el peligro. Cristian Torres aleja el peligro. El capitán. Y la pelota. Y la va a tener, que la va a poner el guardameta. La tiene ya José Carlos Caballero. Ahí por delante. Quiere llevarse esta pelota. El último en tocar fue el jugador del Benidorm Folletes. No quedan 3:30 para llegar al final de este primer periodo. La pelota se la va a quedar, la va a tocar hacia atrás para Nene. Nene que tiene opción de disparo. Nene que la abre hacia el perfil derecho. Por ahí, buena, intentaba la chilena. Intentaba quedarse ese balón y el último en tocar ha sido el jugador del Benidorm. Va a ser saque lateral para la barriada La Playa. Va a ser saque lateral para el conjunto gaditano, el conjunto del Puerto de Santa María. Ahí tiene que salir Nene, que se lleva la falta. Se comió el recorte su par. Y se acaba llevando la falta. Falta clarísima. 0 protestas por parte de Manuel Gato, que fue a la presión y que ahí acabó impactando en el guardameta. Y va a tener una buenísima oportunidad el conjunto de la barriada La Playa para poner el 1-0 en el marcador para adelantarse. Se prepara ese, y no me falla la vista, el dorsal número 7 es Paulo Enrique, el que va a patear con pierna derecha. Paulo Enrique que le pega directamente fuera. Se marchó muy desviado ese lanzamiento. Y ya la busca el equipo de Benidorm. Pelota arriba, el toquecito de cabeza directamente a las manos de Nene. La pelota atrás para volver a empezar ante la presión. Deja de cara para su portero, controla, la abre ahí con buen criterio. La pelota por dentro, intentaba hacerse con ese esférico, cae al suelo. Dice el árbitro que no hay nada punible en esa acción. Dice el árbitro que no hay nada, es Mariano Sanz quien la tiene. Mariano Sanz quien cae al suelo. Dice el árbitro que hay falta.
el árbitro que va a tener una nueva oportunidad del Benidorm Folletes. La falta cometida por Paulinho, que habla con el árbitro, le dice que ahí no hubo nada. Buenísima la maniobra esa de Mariano Sanz, buenísima la maniobra. Y después acabó cayendo al suelo, pues va a tener una nueva oportunidad Mariano. La tuvo anteriormente también a balón parado, en una buena intervención del guardameta. Y el esférico que va a ser para Benidorm Folletes. Le va a pegar Mariano Sanz, le va a pegar el dorsal número 21. 2-0-4 para el final de este primer periodo. Pelota que la va a pegar y el gol. ¡Gol! De Mariano Sanz para adelantar a los suyos. A la primera no, pero a la segunda no perdonó. Y el remate abajo. Imposible para Nene. Marca el primero. Se adelanta en el marcador. Se adelanta el conjunto que hoy hace las veces de anfitrión, el conjunto de Benidorm, a 2 minutitos para llegar al final del primer periodo. Y ahora quiere la réplica, ese remate que se marcha afuera, lo probó, era Ridu, el esférico que se marcha, juega la pérdida, Ridu que la tiene, Ridu que puede poner el pase atrás, se frenó con la arena. Y la pelota que la quiere pelear, ahí piden una posible retención de balón y efectivamente es lo que acaba indicando el colegiado, pues va a ser falta desde el centro del campo. Efectivamente, pues va a tener una buena oportunidad ahí Paulinho, que acabó señalando pues, la retención de Michael, la retención del 10 del Benidorm Folletes. Buscar el lanzamiento ahí desde el centro del campo. Va a tener una buenísima oportunidad para poner, va a ser el dorsal número 9, va a ser Baliña el que pruebe fortuna. Nuevamente a balón parado. Baliña quien busque el lanzamiento. Está preparado ya, ojo con pierna derecha, le salió mordido el lanzamiento. Se perdió la oportunidad para el cuadro gaditano. Y ya la tiene el guardameta. Vamos a entrar en el último minuto de este primer periodo del encuentro. Este encuentro que está cerrando esta primera jornada. Este encuentro que está cerrando la primera jornada aquí en la playa de Benidorm. El árbitro que dialoga con el futbolista de Benidorm Folletes. Y la pelota y la va a poner, que la va a tener ahí el conjunto gaditano. En Nene que la pone al perfil derecho, la baja ahí con calidad Paulinho que se frena, Paulinho que la pone por dentro, esa pelota que le va a caer el rechace, el lanzamiento que sale por línea lateral finalmente. Ha tenido y de qué manera el conjunto de la barriada La Playa. Ahora el árbitro para el crono porque hay que poner el banderín de córner. Se ha caído en esa jugada anterior. Y la pelota que la va a tener, el remate que no puede llegar, pero ahí la pelea futbolista de la barriada La Playa. No hay portero, pero estaba en una pésima posición para buscar el lanzamiento. Encimó bien la defensa, intentaba la peinada y ahí se la quiere quedar. Ojo porque recupera la pelota, está muy encimado, sigue acechando la portería de Benidorm Folletes, ese conjunto gaditano. En estos últimos compases del primer periodo es Nene quien lo va a probar, el remate que no encuentra portería y la pelota que va a ser para el conjunto, el balón que va a ser para el conjunto
que manda en el marcador. Es buena la maniobra, puede llegar el remate. La parada del guardameta, pues la ha tenido en la última, la ha tenido con ese remate de Sergio Kirilenko. A punto de llegar el segundo en la última acción de este primer periodo. Llegamos a la primera de las dos pausas del partido con ventaja en el marcador. Vemos ahí cómo tuvo que meter los dedos, pero que muy forzado. Porque la realidad es que era pero que muy difícil. Se había envenenado. ¿Y de qué manera ese balón se había envenenado? ¿Y de qué manera esa pelota? Y a punto estuvo de colarse en el marcador. Pues gana el Benidorm Folletes, gana el conjunto. Gana el conjunto. Efectivamente, se han confundido nuestro querido speaker. Está ganando es Benidorm Folletes. Gracias al tanto de Mariano Sanz. Gracias al tanto del 21. Una falta la aprovechó a la perfección para poner el 1-0. Tuvo la primera, no la metió, pero a la segunda no iba a perdonar el bueno de Mariano Sanz. Vemos ahí las acciones más destacadas, algunas de ellas del propio Mariano Sanz, este remate también del guardameta en el que tuvo que intervenir Nene, la pelota ahí para Mariano Sanz en esa acción en la que pedían falta, la recuperación y la buena intervención de Nene. La buena intervención del cancerbero de la barriada La Playa. Y ahí esa primera opción que tuvo Mariano Sanz a balón parado. En esa no pudo, pero en esta que acabó perforando la portería, acabó marcando el primer tanto del partido para su equipo. Con ese remate, ese color, y está la última acción de la primera parte, primer periodo, mejor dicho. Ese remate que se envenenó tras tocar en la arena y que tuvo que desviar Nene in extremis para mandar a saque de esquina. Un saque de esquina que no se acabó votando porque el crono se puso a 0. Ahí el conjunto anfitrión que manda en el marcador, que manda gracias al tanto de Mariano Sanz. Veremos a ver si es capaz de la barriada de La Playa de darle la vuelta en este segundo periodo, si al menos es capaz de conseguir el tanto del empate. Cuando van a saltar los equipos ya a la arena, cuando van a saltar los quintetos iniciales en este segundo periodo a esta arena de La Playa de Benidorm. Y la pelota y la va a intentar poner el balón, que lo va a buscar, el balón que lo va a disponer en primera instancia el Benidorm Folletes, que va a tener la oportunidad para duplicar la renta. El esférico ahí con pierna derecha, ojo porque puede ser buena, ya está muy presionado, muy encimado por hasta dos hombres. Vamos a ver si es capaz de sacar algo positivo. Y el último en tocar ha sido el jugador del... El último en tocar ha sido el jugador del Benidorm Folletes, cuando ahí lo intentaba el cancerbero, cuando ahí lo intentaba el guardameta. Ahí quiere presionar alto, tiene que dejar hacia atrás el guardameta, y el balón que le llega a Nene que quiere avanzar con esa pelota, pero la deja ahí en los pechos, la pelota por delante. Ojo a la posible falta. Se va a llevar la cartulina amarilla José Manuel. Le apuntamos la cartulina amarilla al dorsal número 6. Y va a tener una oportunidad pero que muy buena Riru para poner a su equipo ahí, como metió la cabeza y como acabó impactando de forma
Balón que lo va a patear, pues va a ser finalmente Cristian Torres, el que va a tener ese esférico. Y lo va a patear Cristian Torres, da lo que el colegiado. Cristian Torres al lanzamiento, ¡fuera! La ha tenido Cristian Torres. La ha tenido hoy el capitán con una acción que cerquita ha estado. Servir para poner el 1-1 en el marcador. Pilota y la va a buscar, que la va a tener, pero parece que hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego. Se para el crono, se para el tiempo y es el guardameta Benidorm Folletes, el que está tumbado sobre el terreno de juego. Está tumbado sobre el verde. Pelota y la va a tener cuando se reanude el esférico, y lo va a hacer ya en el conjunto gaditano. La pelota y la va a tener ya en el conjunto de Cádiz. Ojo al remate y el gol. Y el remate y el gol para empatar el partido. Marca Nene, marca el guardameta que pone nuevamente las tablas en el marcador. Ahí veíamos la acción, ahí veíamos la jugada. Nada más comenzar este segundo periodo, empata el conjunto, empata el equipo del Puerto de Santa María. Intentaba la réplica ahora Benidorm Folletes. Intentaba la réplica, pero la realidad es que ha entrado mejor al... Iba a buscar, ojo al rechace, el remate hacia atrás del jugador, y ahí parece que se ha podido hacer daño el futbolista del Barriada La Playa, pero el que estuvo a punto de hacer un roto. Vamos ahí el gol repetido, ese remate de Nene, no tocó nadie y acabó. Va a poner la pelota desde la esquina el conjunto gaditano. Poner la pelota desde la esquina el equipo. Deja atrás para Nene, para el autor del gol. La toca en cortito ahí para su compañero, para Pablo Enrique. Y la pelota que se quedaba muerta, intentaba pescar en Río Revuelto. Y el balón lo va a tocar hacia adelante. Ojo al remate. Muy cruzado ese lanzamiento. Muy cruzado ese disparo. Y la pelota y la va a tener, que la va a poner el equipo del Benidorm Folletes. El balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Ojo a la chilena, y lo intentaba. Era Mariano Sanz el que intentaba esa chilena. Cuando ahora dice el árbitro que hay penalti. Penalti favorable al Barriada La Playa. Penalti favorable al conjunto. Penalti o falta. Pues yo creo que es fuera, yo creo que es falta. Y va a tener una buenísima oportunidad, El esférico que lo va a golpear, que lo va a patear el Barriada La Playa. Pues ojito, porque esto puede cambiar el signo del encuentro. Puede
cambia el Sino, va a buscar el lanzamiento y el gol. Gol de Paulinho para poner por delante a su equipo. Remonta en un abrir y cerrar de ojos, remonta el conjunto gaditano. Pues ahí tenemos la remontada del conjunto gaditano, la remontada del cuadro del Puerto de Santa María. Y ahí el balón rechazado, la pelota ahora quiere reaccionar, por supuesto, Benidorm Folletes. Veremos a ver si es capaz de hacerlo. Y la pelota el balón hacia el perfil diestro. El balón que lo pone en el perfil diestro, ojo, porque puede ser buena. Y le leyó las intenciones, no llegó la pelota, pero llega la defensa para cortar. Ojo, porque sigue el peligro, quiere buscar la chilena, la parada del guardameta se la tiene que quitar de encima, pues ha tenido el tercero el conjunto italiano. Y el esférico que lo va a tener, que lo van a poner. Y la pelota que la va a poner en el perfil derecho. Quiere moverla, ojo al remate. Vemos ahí la acción anterior repetida, la ha tenido y de qué manera el equipo la ha tenido y de qué manera el equipo de la Barriada La Playa, que ha empezado esta segunda parte, este segundo periodo, mejor dicho, de forma espectacular, que ha conseguido remontar el partido y que además no solo se conforma con remontar el partido, sino que está llevando la voz cantante de este segundo periodo y quiere conseguir el tercero cuanto antes. Quiere poner tierra de por medio en el marcador, la pelota en el perfil derecho, ojo, porque tiene opción de disparo. Realmente elige ponerla ahí por delante. Quien lo intentaba ahora era el conjunto de Benidorm, pero el remate fue muy blandito, fácil para Nene. Y el esférico que ya lo va a poner en el perfil derecho, la tiene Baliña que se marcha de su par, Baliña que cae, dice el árbitro que hay falta, pues va a tener una oportunidad para buscar el tercero. Vemos cómo se fue, rápido, fuerte, y la pelota y la va a buscar, que la va a tener el conjunto y la Barriada La Playa. Ahí la va a poner, es el dorsal número 8, es Gatica Junior. A buscar la pelota, a buscar el esférico. Gatica que va a pegar con pierna derecha y el gol. ¡Gol! El tercero para la Barriada La Playa. Le da la vuelta y pone tierra de por medio en 6 minutos maravillosos, en 6 minutos fantásticos. Y le permiten tomar distancia incluso en el marcador. El toquecito de la arena que hizo el resto. La pelota que acabó elevándose ante la mirada atónita del guardameta. Y ahí este esférico que se va a perder por línea de fondo, pero va a ser córner, no va a ser saque de portería. Allá se prepara ya ahí Manuel Gato para buscar
ese esférico para poner esa pelota. Y va a intentar poner el balón, el esférico al área, cae al suelo. Pero ojo porque quiere salir rápido a la contra. Es Baliña que se recorrió todo el campo, se le cruzó ahí para que la pelota llegase a los dominios del guardameta. 5:22 para llegar al final de este segundo periodo. A ponerse el sol aquí en la playa de Benidorm, al menos en este campo 2, todavía en el otro sigue habiendo sol. Y que nos acercamos ya al día de San Juan, al día más largo del año. Y además horas de sol. El esférico que lo va a tener, pedían falta, la concede. No le permitió sacar a Nene. Iba a tener la oportunidad el guardameta. No, pues va a ser finalmente Paulinho el que va a buscar esa oportunidad, el que va a buscar ese intento para poner aún más tierra de por medio. Y el esférico, la pelota, y la va a patear el dorsal número 10. Preparado ya el 10, quiere buscar ese lanzamiento. El 10 que le va a pegar, el remate que se marcha muy cerquita del poste. El remate que se marcha muy cerquita de la pelota. Que la tiene ya el Benidorm Folletes, que necesita un golito para volver a meterse en el partido. Pelota al área, quiere pelearla, quiere recuperar, pero aparece bien en la ayuda para hacerse con ella cuando hay falta clara. Falta de Manuel Gato. Derribó a su par. Y esa pelota y la va a tener, que la van a poner esa pelota que la va a poner el conjunto gaditano. Se prepara ya el Está preparado ya Cristian Torres para el lanzamiento. Cristian Torres, el capitán que quiere buscar el balón. Ojo al remate, el bote en la arena que a punto estuvo de jugarle una nueva mala pasada. Esta vez el remate del capitán. Esa pelota, pero hay falta en ataque, falta el balón que lo va a tener. Ahí la barriada a la playa. Va a tener una nueva oportunidad magnífica para hacer el cuarto. Hacía falta en ataque, pero no, finalmente lo que señaló fue falta. El esférico. Y ojito porque puede llegar el cuarto, ese Ridu, quien va a patear con pierna derecha. Ridu que se prepara, la parada del guardameta. Buenísima la intervención. Buenísima la estirada. Y el balón, vamos ahí cómo se estiraba y cómo atrapaba el buen disparo de Ridu que buscaba el cuarto, Y lo intenta, 3:46 para llegar al final de este segundo periodo. 3:46. Y el esférico. Y lo va. El balón. Decían al segundo, allí la ponía, pero apareció el guardameta para evitar males mayores. Para evitar problemas. Ahí quien quiere salir es el conjunto de Benidorm. La pelota para Mariano Sanz. El remate que se marcha alto. La
Pelota que se marcha por encima del travesaño y el balón que lo va a buscar nuevamente Benidorm Folletes. Ahí esa pelota que ya la mueven. Balón para el conjunto. Ojo, el remate desde muy lejos. Intentaba sorprender, pero no lo consiguió. Y la pelota, el esférico, que va a ser ya para el cuadro pelota por delante, quiere controlar, pero se le marcha. Ese envío y ya mueve hacia atrás. La mueve ahí en el perfil diestro, la toca para su compañero, ojo, porque puede meterse en un problema, tiene que quitársela de encima el guardameta. El pase que no fue nada bueno y el balón la mueve por dentro, ojo, porque el control es bueno. ¡Golazo! ¡Gol de Paulo Enrique para poner el cuarto! La pelota que se coló en el fondo de las mallas. La pelota que se coló en el fondo de la portería. El recorte que fue perfecto. Y el zapatazo para poner el cuarto. Se desata la barriada a la playa en este segundo periodo del partido. Se desata la barriada a la playa con 4 goles para darle la vuelta al partido. Y la pelota la va a poner, que la va a tener el conjunto. Pelota que la va a poner el conjunto gaditano. Intentaba hacerse con ese balón. Hay 2 balones en el campo y 2 balones en la arena. Y el esférico ese balón por delante, le llega fácil a Nene. Y el balón que lo quiere mover ahí, Nene, que cae al suelo. Dice el árbitro que hay falta. Y además va a haber cartulina amarilla para el dorsal número 14 para Jorge García. Cartulina amarilla, se la apuntamos, la segunda para un futbolista del conjunto del Benidorm Folletes en un segundo periodo que está siendo muy pero que muy largo y muy pero que muy fructífero para el muy pero que muy fructífero va a poner la pelota en juego. Y el balón pues va a tener una nueva oportunidad. Es Cristian Torres, el capi, el que va a patear el esférico. Esférico arriba. Intentaba desde lejos, intentaba ahí también hacerse con esa pelota el jugador era William Fernández, pero se le marchó por línea lateral. Pues estamos ya llegando al final de este segundo periodo, en la playa de Benidorm. A poner hacia atrás Paulo Enrique.
La deja para su guardameta, esférico arriba, el lanzamiento que se marcha alto. Va a ser la última de este segundo periodo. Nos vamos al último intermedio. 4-1 gana la Barriada La Playa, la película muy distinta a la que estábamos viendo en el primer periodo, muy distinta a la que estábamos viendo en esos primeros 12 minutos donde valió el gol de Mariano Sanz, pero los goles de Nene, de Paulinho, de Gatica Junior y de Paulo Enrique, que han servido para darle la vuelta al partido y colocar un comodísimo 4-1 en el marcador. Y vemos las acciones más destacadas. El gol que igualaba la contienda, ese remate de Nene. Vemos ahí como esa maraña de piernas no pudo hacer nada. No pudo hacer nada para evitarlo. Después el gol de Paulinho con ese potente remate. Y esa ocasión que también no acabó en gol, pero que fue buenísima la ocasión para el conjunto. Ha tenido todos los colores. Ahí vemos el tercero, el gol de Gatica Junior. Y también, por supuesto, esta ocasión que ha atrapado al guardameta. Y el gol que por lo menos a mí más me ha gustado. Este tipo de espectáculo, como finta y cómo acaba con ese zapatazo imposible para el guardameta, posible para el cancerbero. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. La pelota que la va a poner ahora. Vamos a ver el sorteo. Vamos a ver el sorteo de campo. Sorteo de saque. Y a ver quién entra. Cuando parece que sí va a haber cambio, va a entrar Luismi en la portería del conjunto gaditano. Va a entrar Luismi. Sustitución de Nene. Y la pelota que va a ser ya para el cuadro. El balón va a rodar de un instante a otro. Último partido, recuerden de esta. Último partido, recuerden de este primera jornada. Último partido de esta primera jornada. El fútbol Playa Huelva, que venció por 2-6 en el primer partido de la jornada ante el Playa de Roses. El conjunto empataron 2-2 en el segundo partido Santa María y Barcelona Beach Soccer, y en este partido está siendo el club, Barriada La Playa Club Deportivo, quien se está imponiendo por 4-1 cuando quedan todavía por disputar los 12 últimos minutos de la tarde de fútbol aquí en Benidorm. Pelota y la va a poner los equipos que van a saltar al terreno de juego de un instante a otro. Los equipos que van a entrar al terreno de juego de un instante a otro. Veremos a ver quiénes son capaces de llevarse el gato al agua. Un partido que está muy encaminado en favor del conjunto gaditano. Pelota la va a buscar, a que la va a tener. Vemos a los capitanes, vemos a Cristian Torres ya esperando. Ahí vemos a los capitanes ya preparados para ese sorteo de campo, para empezar estos 12 últimos minutos. Y la pelota que la va a buscar, que la va a tener el conjunto. Vamos a ver quién va a sacar en este tercer periodo. Ahí vemos a Jorge García hablando ahí con uno de los técnicos del conjunto gaditano. Y vemos
Se conocen de muchos años, los buenos de Cristian Torres y de Jorge García, los capitanes. Y veremos a ver quién es el equipo que saca. Pues parece que va a ser el Barriada La Playa, quien va a tener la oportunidad de tener la primera pelota de este tercer periodo. Pero todavía por decidir, aunque con una ventaja importante, favorable a la Barriada La Playa. Pero todo por decidir en estos 12 últimos minutos. Recuerden, el primer parcial fue de 1-0 para Benidorm Folletes, el segundo de 4-0 para la Barriada La Playa. Y veremos a ver cómo queda este último parcial y sobre todo el parcial global, que es lo que más nos interesa del partido. Vamos a ver cómo acaba este partido, cómo acaba este encuentro. Ya va a poner la primera pelota, están ahí preparados Baliño y Paulinho. Apertura al perfil derecho, el remate que se marcha desviado por parte de Gatica Junior, del autor del tercer tanto de su equipo. La pelota que la quiere mover, pelota para Benidorm Follete, el remate al travesaño. Pues la ha tenido Mariano Sanz nada más empezar este tercer periodo. El remate que tocó, besó levemente por la parte superior el travesaño. Ha tenido, y de qué manera, el conjunto de Benidorm. Erico que lo va a tocar, llega ahí al cruce bien Gatica Junior para cortar y para entregar ese esférico para su guardameta. La va a poner arriba, la va a poner en largo, corta bien la defensa de Benidorm. Ojo, porque buena el remate de primeras que se marcha alto. La ha tenido ahí Manuel Gato, la ha tenido el 7 para poner el 2-4 en el marcador. No pudo ser, pero la tuvo. Y de qué manera, el número 7. La pelota y la va a buscar, que la va a tener el equipo gaditano. Balón atrás, ojo, porque se puede meter en un problema. Por cierto, como comentábamos, salió Luismi al terreno de juego, el guardameta suplente. Los primeros tiempos que lo jugó Nene. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener ahí la Barriada La Playa. Y el balón lo quiere quedar Gato, intentaba llegar ahí a esa pelota, pero no pudo hacerlo. Vamos a superar los 2 primeros minutos de este tercer periodo. Y ahí, obviamente, la Barriada La Playa, que también juega un poquito con el tiempo del partido, sabiendo que le favorece este resultado y de qué manera. Quiere sacar rápido la pelota arriba, el remate y fuera. Parecía que se colaba el efecto óptico que nos hizo hacerlo. La pelota y la va a buscar. Va a tener ahí el balón, o como que puede haber penalti, efectivamente. Va a haber penalti para la Barriada La Playa, va a haber además cartulina amarilla. Ha sido claro, el agarrón se ha visto bastante claro, pues va a haber la cartulina amarilla. El bueno de Gatica Junior, pues va a tener Mariano Sanz la oportunidad de poner el segundo en su cuenta particular. Y el segundo para su equipo. Vemos ahí el agarrón, es que no deja lugar a la duda. Se le marcha en el reverso y acaba pues de forma clara. Pues el 21 va a ser el que le va a pegar Mariano Sanz, quien va a tener la oportunidad de poner el 2-4 en el marcador. A 9-16 para llegar al final de este partido. Puede darle algo de vidilla esta tramo final del encuentro. Allá va, coge la carrerilla Mariano Sanz. ¡Lo para! Lo para el guardameta. Lo para el cancerbero. Lo para el cancerbero.
Y la pelota. Y bueno, la acción de Luismi, cómo intervino y cómo atrapó a la perfección, cómo leyó las intenciones a Mariano Sanz para atrapar y mantener la renta en el marcador para su equipo. Ahí se duele Cristian Torres. El esférico va a ser para Benidorm Folletes. Pelota la va a tocar hacia atrás. El esférico para el guardameta. Se tiene que tirar al suelo porque venía ahí buscando esa pelota Mariano Sanz, que fue el último en tocar. Se pierde la pelota por línea de fondo. Se pierde la pelota y el balón que va a ser para el conjunto gaditano. La tiene la barriada a la playa. Esférico hacia atrás. Ese balón que lo toca Luismi que la abre. Luismi para Paulo Enrique que intentaba la finta. Acción similar a la del cuarto gol. Esta vez tenía que salir para su pierna menos buena. Voy al centro, la pelota que se la queda el guardameta. Tiene que sacar ese esférico y es José Manuel quien se la intenta llevar. Recupera Pablo Enrique, cae al suelo, choque de trenes, ahí no hubo nada. Pelota por dentro, ojo porque la pierde, quiere llevársela, quiere llevarse ese balón y va a ser falta para Benidorm Folletes. Falta para el cuadro rojinegro. Falta para el conjunto y va a ser José Carlos Caballero, va a ser el guardameta quien la lance. Un Benidorm Folletes que ha desperdiciado un penalti en este tercer periodo en las pies de Mariano Sanz. Pelota que la va a buscar. Remate que se marcha fuera. Menos de 8 para llegar al final de este partido. Menos de 8 para llegar al final de este encuentro. Y la pelota la va a poner la barriada a la playa. La pone arriba. Bueno el control. Ojo porque puede ser buena para poner el quinto. Se durmió en los laureles. El remate. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de José Carlos Caballero! ¡Qué mano ha sacado a la chilena de Paulo Enrique! Vamos ahí cómo se la preparó. Igualito que yo, tarda en armar la chilena. Espectacular. Uno de Paulo Enrique. Y la pelota. Y la sacó de forma milagrosa. El guardameta con una mano espectacular. Cuando ahora lo vuelve a intentar el propio Paulo Enrique. Se da la vuelta, la cede atrás para Luismi. Y de esférico. Y lo va a tocar ahí el guardameta. Intentaba llegar. Y el último en tocar ha sido el jugador de Benidorm Folletes. No, pues dice el árbitro. El último en tocar fue el jugador de la barriada a la playa. Y el balón lo va a tener ya José Carlos Caballero. Abre al costado derecho donde aparece su par. El centro que no es del todo bueno. La pelota que se la va a quedar. Ese balón lo va a buscar por delante. Ahí es Baliña que lo intenta. Baliña que quiere tirarse un sombrerito. Y la falta en ataque de Baliña. Falta en ataque del jugador de la barriada a la playa. El esférico que lo va a tener ya el cancerbero. Va a ser el encargado de poner esa pelota. Poner ese esférico. El balón. Y lo va a buscar, que lo va a tener. Va a pegar ahí el guardameta. Ensayo de rugby. Y el balón. Y lo va a poner cuando hay cambio en la portería. Va a entrar Fran Castellanos, el portero suplente que va a tener este tramo final del partido. Este tramo final además clavado, 6-0-1. Va a tener el segundo tramo final de este
mitad de este tercer periodo para intentar que su equipo le dé la vuelta al partido. Pelota arriba, la tiene Mariano Sanz que busca el remate, lo bloca la defensa, fácil para Luismi, el balón, que ya lo tiene la barriada a la playa, esférico, que lo quiere mover, ahí ataque estático ahora del conjunto gaditano. Ojo al remate, era bueno el disparo, se perdió por muy poquito ese remate de Paulinho. Y la pelota que va a ser para Benidorm Folletes. Balón para Mariano Sanz. Mariano Sanz que encara a su par, que se mide al mismo. Va a dejar de cara para su guardameta. El balón arriba, directamente a las manos de Luismi. Directamente a las manos del cancerbero. El balón que lo va a dejar de cara. Pelota arriba, ese esférico que se lo queda Mariano Sanz. Lo dejaba de pecho para su portero. El que recupera la barriada a la playa. Bueno, ahí la recuperación ahora de Benidorm Folletes. Puede buscar el segundo. Quiere lanzarse la chilena. Y el gol. Y el gol para meterle en el partido. La chilena espectacular. La pelota que acabó colándose en la portería sin que el guardameta lo pudiese evitar. Acabó metiéndose en la portería. A ver si podemos ver quién ha sido el autor del tanto. El dorsal, pues no lo hemos visto, el dorsal. Y ahora aquí lo podemos ver. El dorsal número 2, pues ha sido Sergio Kirikenko, el autor del tanto. Pues se mete en el partido. Se mete en el encuentro a falta de 4:32. Coloca tan solo 2 goles. Ahora le va a pegar y el gol. ¡Qué golazo acaba de meter Paulo Henrique! Pues decíamos, se mete en el partido, pues ha durado lo que este chico ha querido meter. Otro auténtico golazo. Si el primero fue bueno, el de ahora le echa el guante. ¿Cómo le ha pegado? ¿Cómo ha golpeado? Imposible para portero e incluso para el defensa que estaba bajo palos. Espectacular el gol que se ha marcado Paulo Henrique. Decíamos que el mejor era el que habíamos visto suyo en el segundo periodo, pero me da la sensación de que este puede ser incluso mejor. Lo vamos a ver ahora repetido. Como entra imposible con José Manuel Llavero también en la portería. Ahora vamos a ver mejor la toma. Es un obús, un auténtico obús. Lo que entra en la portería, ni folla seca, ni efecto. Es un auténtico pelotazo el que acaba metiendo en la mismísima escuadra. Y el golazo de Paulo Henrique, que sube al marcador cuando él la tiene Mariano Sanz que perdía la pelota, el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto de Benidorm Folletes, y quien la mueve es la barriada de la playa, que ella recupera en campo propio, que ella recupera y que ya la toca ahí para su equipo. El balón por delante, pierde la pelota el conjunto gaditano, el remate que se marcha alto. 3:16 para llegar al final del partido. 2-5 gana a barriada la playa ante el equipo que hoy hace las veces de anfitrión. Pelota arriba, la pelota que se la quiere quedar, ese esférico que va para el jugador del barriada la playa, pero hay falta clara, falta clarísima para el jugador del conjunto gaditano. Lo llevo por delante, no lo vio. Y acabó. Ahí vemos cómo se anticipó Cristian Torres y cómo lo acabó arrasando el jugador del conjunto de Benidorm. La pelota
Y la va a pegar el propio capitán, ¿no? Pues mira, va a ser Paulinho. Le va a pegar a 2.49. Yo lo hubiese dejado que le pegase Paulo Enrique, que está hoy con la flechita hacia arriba en cuanto a lanzamientos. Ahí va el remate, la parada abajo buenísima de Fran Castellanos. Era una de las primeras intervenciones del cancerbero, que nada pudo hacer, por supuesto, en el gol de Paulo Enrique con ese zapatazo que se acabó colando por la mismísima escuadra. La pelota para Mariano Sanz que la deja atrás para su guardameta. Tenía un agarrón, no indicó nada el colegiado. Intenta el remate directamente fuera. Vamos a acercarnos a los 2 últimos minutos del partido, a los 2 últimos minutos del encuentro. La partida, vemos ahí la parada anterior de Fran Castellanos. Ahora intenta Benidorm Follete, la pelota por delante. Ese esférico intentaba tirar el cañito, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada. Y el balón va a ser para el conjunto de Benidorm. Pelota ahí hacia arriba, ese balón que intentaba prolongar Manuel Gato, se marcha muy alto. 1.30 para llegar al final. Y aquí yo creo que ya está todo visto para sentencia. La pelota por delante, quiere buscar ese esférico, aparece ahí en la ayuda defensiva, el balón lo quiere tener el capitán Jorge García, cae al suelo, dice el árbitro que no hay absolutamente nada, pero está tumbado sobre el terreno de juego Jorge García, está tumbado sobre el terreno de juego el Capi, y la pelota que va a ser para el cuadro de la barriada a la playa. Vemos ahí la acción repetida. Entraron los dos fuertes y yo no sé si se ha podido dar con el banderín, el capitán del conjunto de Benidorm. La pelota que la va a poner el guardameta. Se quiere animar a Luismi con el lanzamiento. Luismi que le pega a la palomita de Fran Castellanos. Quiere más el cuadro. Joya la chilena. Se pierde por línea de fondo. No encontró portería ese lanzamiento. Y el balón. Vamos a poner, vamos ahí cómo se la quitó con una mano. A derecha, mano cambiada. 40 segundos. Y el cuadro gaditano que se va a llevar la victoria, pues sin derrotas para los gaditanos, para los equipos andaluces. Empató el Santa María cuando puede llegar el tanto, ¿no? Mira, botó hacia afuera, pues la han podido tener, hacia adentro. Botó hacia afuera esa pelota de forma milagrosa. Cuando ahí la tiene Mariano Sanz, va a hacer la falta. Está clarísima, se olvidó de la pelota. Va por el jugador. Y el esférico que lo va a tener. Va a poner una nueva oportunidad. Cuando vemos ahí esa acción. Uf, pues el bote puede ser incluso dentro. El bote es muy, muy, muy justito. La pelota y la pone la barriada a la playa. Va a ser la última del partido de esta jornada vespertina. El balón al lateral de la red, pues la ha tenido ahí para poner el sexto. Va a finalizar ahí la pelota. Ojo que puede ser buena. Paulo Enrique y la parada del guardameta. Cuando dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido en Benidorm. Derrota por 5-2 de Benidorm Folletes ante la barriada a la playa. Derrota por 5-2, lo que ocurrió en el segundo periodo, ese 4-0 de parcial que acabó siendo definitivo para el transcurso del partido, para el transcurso del encuentro. Se adelantó el Benidorm Folletes, le dio la vuelta con esos 4 goles en el segundo periodo y en el tercer periodo empate a 1 en el parcial para un 2-5 final para una barriada a la playa, por ejemplo un Benidorm Folletes que tuvo una
penalti cuando vamos a ver los goles. Ese gol que abría el marcador por parte de Mariano Sanz. Igual la debe llegar por mediación del portero de Nene con ese remate lejano. Después el gol de Paulinho, los goles de Gatica Junior y Paulinho, y después esta obra de arte de Paulo Enrique. Iba a intentar reducir distancia, la tuvo desde los penalti que atajó el guardameta y remate potente al centro, y después ahí un Paulo Enrique que ha hecho diabluras de todo tipo, la parada que se saca de la manga, después este gol de Sergio Kirikenko y la réplica que iba a llegar con este zapatazo por la mismísima escuadra del bueno de Paulo Enrique, con el que su equipo cerraba el marcador. Pues nosotros nos despedimos, pero mañana tenemos más fútbol playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Tenemos mucho más fútbol playa. Por la mañana la primera división femenina, por la tarde volvemos con esta primera división masculina, así que estad muy atentos porque tenemos el mejor fútbol playa aquí en estos canales. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a nuestros queridos cámaras, a nuestro realizador Arturo, que ha estado al pie del cañón, y nosotros nos vemos mañana con más fútbol playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Chao, chao, que tengan buena noche. Solo se quitamos la cámara y la mochila. Allá sí recogemos ese trípode porque queda muy solo allá. Y traemos el trípode, lo dejamos acá, ese trípode lo traemos, lo dejamos acá, las cámaras nos las llevamos, mochila nos las llevamos y dejamos cables todo listo, ¿vale?